Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Susana Morazán. Bienvenidos a una edición más, estrenando este año 2023 en Susana 360. Y lo hago de una forma de lujo, espectacular, hablando de lo nuestro, de la tierra del Quetzal, porque yo sé que usted está de acuerdo conmigo, que Guatemala es un país que tiene mucha riqueza a lo largo y ancho de su territorio. Y seguramente para ninguno de nosotros es nuevo el hablar de las culturas prehispánicas y que nuestro país es cuna de la cultura maya. Son varios los sitios que forman parte de esta historia y muchos de ellos se encuentran al norte del país, en el departamento de Petén, y uno de los más conocidos es el Mirador. El uso de la tecnología, por cierto, que ha sido sumamente importante para poder conocer cada vez más acerca de este enigmático lugar. Así que me complace darles la bienvenida a este programa especial donde vamos a hablar de esto y mucho más en Susana 360. Luego de 7 años de labor, arqueólogos e investigadores descubrieron 775 asentamientos mayas antiguos dentro de la cuenca kárstica Mirador Calakmul, en Petén. Más de 189 sitios que formaban ciudades, pueblos y aldeas en la zona circundante de la cuenca. Según el estudio, los asentamientos son agrupaciones arquitectónicas que están conectadas a través de calzadas que tienen 40 metros de ancho y se extienden por 177 kilómetros. Y hoy le vamos a dar la bienvenida también a este panel de arqueólogos y expertos al doctor Carlos Morales. Él es especialista en mapeo y LIDAR y también nos acompaña en este día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, y por supuesto seguimos aquí a la par con el doctor Hansen, que siempre da esos aportes tan importantes. Carlos, tú has jugado un papel muy importante en el mapeo del área del Mirador. Eres la persona que identifica cada sitio que van descubriendo. ¿Cuál es tu responsabilidad usando esta tecnología que ahora nos viene a dar un mapeo completo de lo que realmente hay ahí detrás de tantos árboles, de tanta vegetación que uno jamás se lo hubiese imaginado? Sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación y el espacio. Nosotros hemos venido trabajando durante muchísimos años previo al LiDAR. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar los montículos en el campo. Entonces ya teníamos una mucho mejor idea de lo que podíamos interpretar cuando teníamos los datos de LiDAR. Cuando nosotros empezamos a procesar los datos, nos dimos cuenta que habían millones y millones de rasgos que procesar. Entonces, ese proceso de los datos basados en LiDAR tomó muchísimo tiempo y la verdad, cuando nosotros generamos los primeros modelos, era impresionante y abrumadora la cantidad que hay en esta zona. Yo soy una mujer de analogías, doctor Hansen, y tú lo sabes. Yo me imagino que esto es como cuando el paciente llega con el doctor, que lo examina, más o menos tiene una idea, pero luego pide el examen de las radiografías. Correcto. ¿Verdad? Para las personas que nos sintonizan y que no tienen claro, doctor Hansen, ¿le parece si le recordamos que es esta tecnología que se maneja por medio de los sensores y que a nivel aéreo se va descubriendo qué es lo que hay en esta área de la cuenca del Mirador? Bueno, es que nos dio la cantidad de sitios. Carlos y yo y Josie y todos los demás miembros del proyecto hemos estado investigando por terreno, además de ver por LiDAR, esta maravilla. Y esta tecnología nos permite ver como pioneros en la cuenca el sistema en su totalidad. Por ejemplo, tenemos 964 sitios arqueológicos en este lado de la cuenca. La mitad de la cuenca está en México, está en Campeche. Pero del lado de la línea para el sur, 964 sitios, formando 417 ciudades. ¿Por dónde hay tanta concentración? ¿Por dónde hay tanta maravilla? Y vamos a hablar de las calzadas que van unificando como una telaraña todas estas ciudades. Y tenemos expertos que nos van a hablar de eso. Sin embargo, el trabajo de Carlos es importante porque está interpretando esos datos de miles de millones de puntos y nos da entonces una perspectiva que jamás hemos tenido de toda la zona contigua. Proyectos LiDAR mayormente enfocan en un sitio aquí, un sitio allá, pero este es todo el área, conjunto. Y se puede el vínculo social, el vínculo político, el vínculo económico de ese gran desarrollo
siglos y siglos y siglos antes de Cristo. Y muchísima historia. ¿Ves? Vendrías a ser como el radiólogo, que tiene la radiografía y ya luego tiene la interpretación. Doctor, ¿cuántos años tienes en esta especialidad y cuántos sitios has logrado identificar hasta la fecha? Yo tengo más o menos unos 20 años de trabajar mapeo. Soy especialista en interpretación de asentamientos. Y la verdad es que nunca me he puesto a pensar cuántos sitios he registrado, pero sí son cientos de sitios dentro de la Cuenca Mirador. ¿Y cuál ha sido tu mayor impacto dentro de esta experiencia donde has tenido un largo recorrido, donde han sido horas de trabajo, donde, no sé, me lo estoy imaginando, quizás en su momento tú piensas en una interpretación, pero luego al llegar la noche, al acostarte y descansar, te levantas con una frescura totalmente distinta y empiezas a hacer conexiones distintas al del día anterior? ¿Eso sucede? Todo el tiempo porque cuando uno está procesando todos los datos día a día y estar en el campo, pues ya forma parte integral de tu vida. Entonces lo sueñas, estás constantemente pensando no solo en el lugar, sino que qué cosas puedes ver. Las interpretaciones van de la mano con la pasión que uno le pone. Entonces, todo el tiempo que he estado trabajando a la par del proyecto y especialmente con Richard, es el mirador. O sea, con LiDAR ya podemos ver el sitio entero, cosas que yo pasé encima en el campo, en el terreno, ya con LiDAR dije, pero ¿por qué se me pasó? Detalles como calzadas, terrazas agrícolas, todo ese gran panorama que nos brinda LiDAR, eso es fascinante. Y a nivel de experiencia, pues es muy gratificante. Puedo notar, doctor Hansen, que así como la arquitecta y todos los que forman parte de este equipo, no solamente se están entusiasmando a la hora de darlo a conocer a nivel mundial en la conferencia de prensa, también cuando los veo acá, logro descubrir ese brillo que hay en los ojos de una persona que no solamente le apasiona, sino que sabe que lo que está dando a conocer al mundo no es solamente el boom del momento. Al contrario, va a venir muchos más resultados positivos a raíz de este gran descubrimiento que ustedes han realizado. Bueno, esto sí, y por fin tenemos el concepto de todo el panorama cultural y natural. La ventaja del LiDAR es también nos da chance de ver los terrenos naturales y la relación entre el ser humano y su entorno ambiental. Entonces, también hemos tenido el privilegio de publicar estos documentos en muchas revistas científicas, pero también tenemos que preparar. Por ejemplo, aquí tengo una revista para los niños, a convertir la ciencia en algo tangible para que los niños lo puedan ver y entender la ciencia que estamos desarrollando en la cuenca. Por el impacto es que le damos una nueva identidad al país. Le damos un nuevo conocimiento de su legado cultural y natural. Y además que siempre aprendemos de nuestros ancestros, de la forma como vivieron, cómo se relacionaban. ¿Cómo se hace, dime, para poder identificar cada sitio y esta tecnología que se está usando dentro de la selva? ¿Cuánto tiempo le toma para poder identificar cada sitio arqueológico? Yo les quería explicar, tal vez tú nos explicas lo del avión, los sensores, el láser que se utiliza, para que las personas que nos están viendo en este momento puedan tener una idea más clara de cómo se ha logrado llegar a este maravilloso descubrimiento desde el 2015, ¿no? Que están trabajando. Básicamente es montar un equipo en una avioneta, como se hizo, y esa avioneta sobrevuela a una altura más o menos de 600 metros sobre el nivel del suelo y va expulsando rayos láser. Y ese láser retorna al equipo con la información de cuánto tiempo tardó en rebotar en un objeto y qué tipo de objeto. Y todo ese conjunto de pulsaciones, que ese equipo tiene la capacidad de expulsar 500,000 puntos por segundo en promedio. Entonces todo ese conjunto de datos se le llama nube de puntos. Ya en una computadora, en un software especializado, lo procesamos cada punto y lo convertimos en un relieve. Vamos a darle la bienvenida, aparte del doctor Richard Hansen, que continúa con nosotros aquí en el foro, al licenciado Edgar Suyuk. Él es codirector del proyecto Cuenca El Mirador.
qué gusto saludarte porque Susana, ya he tenido la oportunidad de conversar contigo y también conocer un poco más de todo el trabajo que realizas. Pero ahora queremos ahondar un poco más, aprovechando la coyuntura y en el momento tan importante que estamos, de donde se ha dado a conocer lo que se ha descubierto aún más a profundidad aquí en la Cuenca del Mirador. Bueno, no aquí, ya quisiera estar en la Cuenca del Mirador, no, allá en la Cuenca del Mirador. Dijiste que me ibas a llevar, mi querido doctor Hansen, tienes que llevarme para que toda la gente también vea el mirador. Hay que llevarlos. A ver, ¿cuál es la especialidad que tú desempeñas en este proyecto y cuántos años llevas como especialista? Sí, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Soy arqueólogo de la Universidad de San Carlos. Tengo un diplomado en conservación de materiales pétreos también. Y soy el codirector del proyecto. Ya más de 20 años de estar participando conjuntamente con el doctor Hansen. Yo trabajo una parte de la arqueología en el Mirador, que es la Danta, una pirámide de por sí espectacular. Pero también estoy a cargo del ser el enlace institucional con el Ministerio de Cultura y Deportes, específicamente con el Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, que es el IDAE, y encargarme básicamente de ver que todos los protocolos, reglamentos, lineamientos que rigen la protección del patrimonio cultural y natural, tanto nacional como internacional, sean cumplidos. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque a veces se piensa que es solo Richard el que llega y hace lo que digamos, piensa que es bueno, pero no es así, ¿verdad? Nosotros estamos regidos por todas las leyes del país y siempre hemos sido pues, muy respetuosos de cumplir a cabalidad con todo lo que dicen los reglamentos, estatutos y la ley en general. Eso es importante tenerlo claro y comprenderlo. Dentro de toda esta información hay muchos tecnicismos, hay muchas palabras que evidentemente ustedes como equipo de trabajo las entienden, pero nuestra audiencia y muchas otras personas que están interesadas en el tema no. Para que el público pueda entender, me gustaría que nos hablara sobre qué es el pedernal y la obsidiana. Y para qué lo usaban los mayas, porque obviamente en los recorridos que se nos han hecho de muy pequeños, obsidiana sí, pero tal vez lo otro no tanto. Sí, recientemente me he estado involucrando de nuevo, porque es una especialidad que hice en mis inicios en arqueología, el trabajo de obsidiana, que es una piedra volcánica muy abundante en las tierras altas, principalmente en San Martín, Jilotepeque, y el área de Palencia y San José del Golfo aquí en Guatemala y en Jutiapa, en el oriente. Y recientemente con el pedernal. El pedernal es una piedra de sílex conocida en Petén como piedra de fuego y que sirvió en la época antigua para hacer herramientas. En ambos casos, las herramientas han sido indispensables para toda cultura y han sido la base de la economía, ¿verdad? Porque de ahí se hacían las herramientas para el cultivo, las herramientas para tallar, las herramientas para hacer otros artefactos, etcétera, etcétera. Es fascinante el mundo de la lítica, de la piedra, digamos. Y actualmente estamos preparando los análisis de estos materiales para poder interpretar la forma y el modo de vida que tenían específicamente cada unidad habitacional en la época antigua, ¿verdad? Y dime, ¿en qué áreas de la Cuenca del Mirador has trabajado? Bueno, he tenido la oportunidad de estar en varios sitios, digamos, hicimos excavaciones ya en el lejano 2001 aquí con el doctor Richard en la Florida, cuando empezamos. Posteriormente trabajé en Mirador, Tintal, El Porvenir, y donde más tiempo he estado dedicado es en la Danta, en la primera plataforma conocida como La Pava, y ahí es donde hemos estado participando más con otro grupo de más o menos 10 arqueólogos guatemaltecos que trabajamos en esta pirámide. Debido a lo grande, a lo impresionante que es la Danta, se necesita un grupo de arqueólogos, ¿verdad? No es una persona, es un grupo, y yo formo parte de ese grupo
ya por casi 15 años. Claro, y aún así, aunque es un grupo muy fornido de trabajo, se llevan horas y horas, lo que nosotros podemos condensar en un programa de 30 minutos en la segunda parte, que son otros 30 minutos, realmente se queda corto. Richard, ¿qué nos podrías decir y destacar del trabajo de uno de estos elementos importantes de tu equipo? Bueno, Edgar, por ejemplo, es una de las piezas claves en el equipo, la experiencia, aprendiendo, tener la experiencia con los terrenos, las hojas, las raíces, la descomposición de edificios. Sabemos cómo restaurar edificios, sabemos cómo trabajar los estucos preclásicos, sabemos cómo trabajar la piedra, cómo formar las mezclas. Tenemos toda esta experiencia y por eso tenemos el mismo equipo. Tenemos gente desde 1989 trabajando en continuo. Entonces, con esta experiencia tenemos la gran ventaja. No hay nada que nos sorprende en la situación arqueológica. Además, tenemos la capacidad de interactuar con las comunidades. Tenemos la capacidad de educarlos, de proveer alfabetización para los trabajadores, programas de educación, programas de higiene, por ejemplo, programas de experiencias educativas para la gente. La ciencia tiene que convertirse a un beneficio para el pueblo. Y si podemos conservar y mejorar eso, estamos trabajando en la mano con los codirectores en buscar cómo formar un santuario de la cuenca, un lugar donde habrá bosque por los siglos venideros. Somos mensajeros nada más, no podemos imponer nada, no nos interesa imponer nada, solo nos interesa compartir un mensaje de que esta zona vale la pena conservar. Y Edgar y Gustavo son los codirectores que nos ayudan a compartir y divulgar la importancia de este legado a Guatemala. Hablando de la cuenca del Mirador y tengo el honor de darle la bienvenida a Danilo, el doctor Cayén, director de posgrados de arquitectura en la USAC, y también a Gustavo Martínez, él es codirector del proyecto El Mirador. Bienvenido. Gracias. Un gusto poderlo saludar. Es un honor. Muchísimas gracias por el tiempo. No, el honor es todo nuestro. La verdad es que hay tanto de qué hablar que uno no sabe ni siquiera por dónde comenzar. Danilo, ¿cuáles son las ventajas de poder utilizar esta tecnología en el trabajo que se está realizando en el Mirador y cómo les ayuda a los profesionales que hacen esta investigación en cuanto a la historia de la cultura, nuestra cultura maya? Gracias, Susana. Sí, es interesante hablar de esto porque lo voy a decir desde el punto de vista de mi profesión, que es la arquitectura. Nosotros entendemos el territorio de una cierta manera. El ser humano, cada vez que actúa sobre el territorio, deja una huella. Pero esa huella muchas veces se pierde, sobre todo cuando el ser humano se retira y es la vegetación, es la selva, la naturaleza la que crece sobre ese territorio. Entonces parece ser que la huella se borró. Sin embargo, estamos viendo ahora que no es así, porque esta tecnología LIDAR nos permite tener una visión más completa, no de cómo está en el momento actual, sino que cómo estuvo en el pasado y verificamos esa huella. Los arquitectos tomamos esa información y podemos reinterpretarla porque esa huella nos indica dónde estuvieron las áreas de cultivo, cuáles fueron las áreas urbanas, los límites eventuales entre área urbana y área rural, ¿verdad? Y luego también en la parte urbana reconocer la morfología de los edificios, no tanto porque se distingan las plataformas o las escalinatas, porque muchas veces eso ya está destruido por el tiempo, sino porque la posición dentro del espacio urbano tiene un mensaje y tiene un patrón que eventualmente se repite en otros lugares. Cuando verificamos eso a través de la tecnología LIDAR, podemos hacer planteamientos hipotéticos muy interesantes sobre cómo pudieron haber sido estas ciudades o estos entornos, no diríamos naturales, sino que entornos ya trabajados por los seres humanos en aquella época,
Y son planteamientos hipotéticos que podrían estar equivocados, pero ahora es cuando tenemos más certezas que antes. Estábamos más equivocados antes de lo que estamos ahora. Estábamos más cerca, digamos, no de una verdad absoluta, porque realmente en la arqueología no existen verdades absolutas. He hecho mi tarea, ¿para qué? Gustavo, ¿cómo puede ayudar esta tecnología LIDAR en la conservación de la cuenca El Mirador? Es interesante la pregunta porque yo soy del arqueólogo más antiguo de la cuenca y desde que entré a la cuenca con Richard empezamos a caminar y caminábamos. ¿Eso en qué año? Caminábamos. ¿Fue 1989? 89, sí. Ya tengo mi número tatuado atrás, ¿verdad? de inventario. Claro, ya eres parte de... Sí. Entonces nosotros caminábamos y veíamos ruinas, veíamos saqueos, Entonces uno de tanto caminar se da cuenta de la magnitud que tiene este lugar, de la importancia que tiene conservar, pero cómo poder entender el lugar, cómo ver lo macro, cómo poder tener toda la secuencia, y no solo cultural, sino también natural. Entonces nosotros en la noche nos poníamos a pensar, ¿cuándo vamos a conocer la cuenca? ¿Qué tamaño tiene la cuenca? ¿Cuántos sitios tiene la cuenca? Y soñábamos en las noches, ¿no? Pensando, y en eso aparece el LiDAR, y el LiDAR nos dio la oportunidad de reducir el tiempo de conocer la cuenca. Imagínense cuánto tiempo hubiéramos tardado nosotros sin esta tecnología en conocer toda la cuenca, en conocer todo lo que los compañeros ya han hablado. Y es importante también la conservación. No podemos conservar lo que no conocemos. Si no conocemos, no podemos conservar. En las redes sociales hay una cosa muy importante. Están diciendo que nosotros, por el medio del LiDAR, les estamos dando a todos los huecheros y ladrones a que vayan a robar la cuenca. Y eso no es cierto. Nosotros estamos exponiendo los datos para la planificación de una nueva arqueología, de un nuevo Ministerio de Cultura que entienda la importancia que tiene el poder tener todo eso. Pero si no lo conocemos... Claro, no le puedes dar importancia a algo que no conoces. Sí, no puedes. Yo no te puedo decir que debes de cuidar esta mesa si tú no sabes por qué va a ser importante para ti. Ajá. No le vas a poner ningún cuidado. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Exacto. Y el LiDAR también ha desarrollado, casi todos los del equipo, ¿verdad? Tanto en los trabajadores también, el amor a la cuenca. Nosotros amamos la cuenca. Yo amo la cuenca Mirador. Es mi país, es mi patria, es el lugar donde yo nací. Es importante que entendamos todos los guatemaltecos la responsabilidad que tenemos de preservar y conservar nuestro país. No podemos dejar de tener ese valor. Tenemos que entender, si todos nos unimos, si todos trabajamos por Guatemala, este va a ser un mejor país. Entonces el LiDAR nos ha dado esa oportunidad de poder ver toda esa magnitud hermosa que tiene la cuenca Mirador. Y por eso es importante socializar este tipo de temas. Danilo, un punto muy importante es el cuidado que se debe de tener al hacer todos y cada uno de los trabajos en este lugar. Cómo poder avanzar y al mismo tiempo tener ese cuidado con algo tan delicado que son las zonas arqueológicas. Desde tu punto, ¿cómo es que esto se debe de realizar o cómo se ha venido haciendo? Pienso que cualquier intervención humana deja esa huella en el territorio que puede ser eventualmente destructiva, sobre todo cuando no sabemos o no entendemos el espacio en el que estamos desarrollando alguna actividad. Incluso la investigación arqueológica puede destruir algo. Entonces sí tenemos que ser muy cautelosos con las técnicas, con los procedimientos, con los materiales, con el tipo de trabajo que se haga, porque nuestro interés no es solamente investigar, sino además garantizar que lo que estamos investigando va a heredarse a las generaciones futuras. Anteriormente ha pasado en Guatemala y ha pasado en toda el área mesoamericana que investigaciones han arrojado información importantísima, pero a costa de la existencia de lo que se está investigando. Se han destruido edificios, en Tikal han pasado cualquier tipo de cosas, y eso es una cosa que ya sucedió, se aprendió algo y no podemos repetir, digamos, esos errores. Ahora nosotros en el proyecto Cuenca Mirador somos extraordinariamente celosos y cautelosos en todas las tecnologías que se utilizan, porque la intención es cabalmente, sí, obtener información, estamos investigando, pero garantizar que dejaremos este legado a las generaciones futuras. Y definitivamente ejemplos tenemos alrededor del mundo donde no se ha respetado lo que ustedes dicen y donde lejos de utilizar la información para que sea algo autosostenible, para que también las comunidades alrededor puedan encontrar el equilibrio dentro de lo que decíamos del turismo macro,
donde puedan saber lo que hay en Guatemala, en la cuenca El Mirador, pero no significa que estamos hablando de una invasión como tal. Qué interesante poderles conocer, conversar con ustedes, un proyecto multidisciplinario, como bien tú lo decías, del cual nos sentimos sumamente orgullosos. De verdad que para mí es un gusto tenerlos acá en TV Azteca, en Susana 360. Gracias también a todos sus compañeros que son parte de este gran equipo, y por supuesto que vamos a tener más información seguro de ustedes dentro de estos próximos meses en este año 2023. Hasta aquí llegamos con Susana 360. Muchísimas gracias por su sintonía y por supuesto la invitación es para que puedan buscarlos, encontrar información, o si hay alguna página de internet donde podamos tener más a detalle todo este tipo de temas del trabajo que ustedes realizan. ¿Tienen alguna página? Sí, Mirador Benzing, tenemos varias páginas, pero Mirador Benzing es de las más importantes, ¿verdad? Listo, con ese nos quedamos entonces. Muchas gracias y será hasta una próxima edición en Susana 360.